Chicos, muy buenos días. La idea es que vamos a empezar las clases de literatura inglesa. Para esto vamos a empezar con Geoffrey Chaucer, quien es el padre del inglés. Aquí tenemos un poco lo que nosotros vamos a aprender durante este video. Empezamos entonces por la vida de Geoffrey Chaucer y vamos a mencionar que él nació en Londres, Inglaterra, en 1340. Su familia económicamente estaba muy bien y esto le permitió pertenecer a la burguesía. Todo esto contrajo que él pudiera tomar ciertos lujos que los demás muchas veces no tenían. Por ejemplo, ser un servidor público, tener muy buena relación con el rey Edward III y aparte de esto pudo viajar a Italia y allí conocer un poco más sobre la vida y obra de Virgilio y Ovidio. Todo esto pues obviamente generó que su vida literaria y sus proyectos y trabajos literarios fueran mucho más ricos. Y él murió finalmente en 1400 y esto sucedió 2 años después de que él empezara a escribir los cuentos de Canterbury o The Canterbury Tales, que ya vamos a mencionar posteriormente. Geoffrey Chaucer fue conocido o es conocido como el padre del inglés y el padre de la literatura inglesa porque él introdujo nuevas herramientas literarias a la hora de escribir. Estas son algunas de las técnicas que nosotros vamos a mencionar, especialmente las primeras 3, Eulogy, Allegory and Irony, y las últimas 2 vamos a mencionar solamente un poco por encima, pero que también es importante que ustedes comprendan. Entonces, un ejemplo de Eulogy, debemos mencionar primero que Eulogy en español significa elegía y es básicamente un canto o un poema hacia los muertos o hacia la muerte como tal. En este caso, en este texto, es un fragmento del Book of the Duchess, que es una de sus obras, y lo que él hace en este texto básicamente es como cantar hacia la muerte como tal. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, solamente elegía es un canto hacia la muerte o hacia los muertos. Tenemos también un ejemplo de allegory. Allegory significa alegoría y tal cual se utiliza en español, se utiliza en inglés. La alegoría es mencionar a alguien o a algo sin tenerlo que mencionar directamente. ¿A qué me refiero? A que si nosotros pensamos en nuestro colegio y nosotros queremos referirnos, por ejemplo, a Jorge, el coordinador, nosotros no vamos a decir Jorge ni vamos a decir el coordinador porque podría ser ofensivo o podríamos no querer mencionarlo a él directamente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la alegoría para mencionarlo a él? Podríamos decir el hombre de ojos verdes del colegio. Miren que solamente con esa referencia ustedes ya están pensando en él, ¿sí? Y nunca lo mencionamos. Eso es una alegoría. También tenemos un ejemplo de irony. Irony significa ironía y pues básicamente ustedes lo conocen muy bien, es decir algo pero que termina siendo completamente lo opuesto. En este caso vemos un ejemplo de un fragmento de Canterbury Tales que lo vamos a mencionar posteriormente. Listo, chicos. Entonces ya tenemos las tres primeras herramientas literarias y vamos a ver esta que es interesante. Esta se llama The Rhyme Royal Stanza y básicamente es lo siguiente. Debemos mirar que todas las líneas tienen rima. Entonces ustedes ven que la primera termina sorrow for to tell y rima con his adventures fell. Lo mismo la segunda, Priam King of Troy, rima con an after out of joy. También es importante, esto es una royal stanza. También es importante mencionar que él, Chaucer lo que hacía era contar las sílabas, ¿sí? Entonces cada línea debía tener la misma cantidad de sílabas que la segunda y así sucesivamente. Todas debían tener la misma cantidad de sílabas. Y
También algo como un poco más complejo de comprender es que él tenía en cuenta el estrés de las palabras, es decir, el acento o la fuerza con la que se pronuncia. Entonces ponía una sílaba fuerte, una débil, una fuerte, una débil, y así sucesivamente. Pero básicamente lo que ustedes deben como entender un poco es nada, solamente la rima pues que le introdujo como tal, y el conteo de sílabas. Aquí tenemos entonces algunos trabajos, algunos escritos de Chaucer. Tenemos entonces Book of the Dashes, Parliament of Fools, Troilus and Cressida, y finalmente tenemos The Canterbury Tales. Vamos a hablar un poquito de Canterbury Tales. Vamos a hablar entonces de Canterbury Tales o los cuentos de Canterbury. Entonces, los cuentos de Canterbury fueron unos cuentos creados por Chaucer de la siguiente manera. Según él, habían 30 personas o 30 peregrinos que debían ir a Canterbury. Canterbury era una localidad de Inglaterra. Ellos tenían que hacer un recorrido de ida y el recorrido de vuelta. Y para hacer el cuento, o más bien la historia, o el recorrido menos tedioso, decidieron que cada personaje debía contar 2 cuentos de ida y 2 cuentos de vuelta. Es decir, que al final debían haber 120 cuentos. Chaucer empezó a escribir este libro en 1398, murió en 1400, y esto hizo que él no pudiera terminar de escribir todos los cuentos. Al final debían haber 120, pero solamente hay 24. Importante, cada personaje pertenecía a diferentes estratos sociales, es decir, podía haber una persona muy cercana al rey, como también podría haber un soldado, podría haber un sacerdote, podría haber una monja, y así sucesivamente. Todos iban siendo personajes diferentes. En estos cuentos cada uno contó un cuento, y en esto se hizo una crítica a la sociedad y se mostró lo que realmente sucedía. Algo interesante, porque en ese momento obviamente él como tal el escritor no podría mencionar y no podía hacer una crítica, por ejemplo, al rey, porque podría ser considerado como una persona no deseada para el reino y lo podrían asesinar fácilmente. Entonces, al final, ¿qué hizo él? Utilizar personajes imaginarios dentro de la historia para decir lo que él realmente pensaba, ¿sí? Pero si ustedes lo piensan, es como si nosotros ahora criticáramos o hiciéramos una noticia sobre algo que sucede en nuestro país, pero imaginando que lo dijo otra persona o escribiendo que lo dijo otra persona diferente a nosotros. Y aquí tenemos algunas palabras que fueron introducidas por Geoffrey Chaucer en sus escritos. Estas palabras no existían en el idioma inglés y fueron introducidas por él. Hay que aclarar que obviamente esas palabras están, digamos, modificadas con respecto a las que él introdujo, porque cuando él hizo este escrito, el inglés todavía era, digamos, medio, es decir, que era un poco diferente a lo que hoy conocemos como inglés. Y aquí tenemos algunas referencias o bibliografía donde pueden encontrar más información sobre esto si se encuentran interesados. Listo, chicos, muchas gracias. Espero que hayan comprendido por qué es importante Geoffrey Chaucer para la literatura inglesa.